Como parte del estudio del entorno del proyecto y de los factores que pueden influir en el mismo, ahora vamos a abordar la parte de descripción de estructuras de las organizaciones. A partir de este momento, cuando hablamos de la estructura de la organización, nos estamos refiriendo a la organización que ejecuta el proyecto, o denominada también organización ejecutante. La organización encargada de poner los recursos para la gestión del proyecto y entregárselo a su cliente. No nos estamos refiriendo a la organización que pueden tener los clientes o que pueden tener otros actores a los cuales puede interesar el proyecto. Entonces, respecto a la organización, las organizaciones, cuando tienen la necesidad de llevar a cabo proyectos, necesitan nombrar un director de proyecto para que el proyecto se gestione adecuadamente y se llegue a buen fin. Pero cómo insertar este director de proyecto dentro de la organización puede tener diferentes soluciones. Hay organizaciones, como veremos ahora, más clásicas, que son las llamadas funcionales, y organizaciones que han evolucionado hacia la adopción de la dirección por proyectos. Y a continuación veremos cada uno de estos tipos. Ha habido una evolución desde las estructuras más antiguas, digamos, que son funcionales, que provienen de la época del Taylorismo, hacia organizaciones por proyectos, pasando por un paso intermedio o un estadio intermedio, que son las organizaciones matriciales. Existe también el caso de las organizaciones combinadas, en las cuales se mezclan elementos funcionales con elementos matriciales, pero no es un caso que se dé muy a menudo. En el examen, con vistas al examen de certificación del Project Management Professional, lo que es importante tener en cuenta es que si no se hace mención de ninguna característica específica de la organización, para responder las preguntas debemos presuponer que la organización de la que se va a hablar es matricial. En la estructura funcional, lo que tendremos es en la organización, en la cúspide, un director ejecutivo, un consejero delegado o un rol de este estilo que será responsable de toda la ejecución de toda la organización. Y dependiendo de él habrá unos gerentes funcionales que llevarán lo que llamamos normalmente departamentos de producción, de finanzas, de personal. En estos casos, el nivel de coordinación corresponde al nivel de los gerentes funcionales y lo que hacen es elegir personas incorporadas a sus departamentos para que ejecuten las tareas que les corresponda del proyecto. Luego estas tareas se elevan al nivel de gerente funcional y allí se integran para hacer el seguimiento del proyecto y la gestión del mismo. La estructura funcional tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas están relacionadas sobre todo, aparte de las que se pueden ver aquí en esta transparencia, pero están sobre todo relacionadas con la cuestión de la especialización. Es decir, cada departamento es especialista en su campo y puede hacer la mejor aportación al conjunto. Lo que ocurre con este sistema es que la integración se hace difícil, ¿no? Se hace difícil. El personal, por supuesto, como reporta al gerente funcional, tiene más incentivo para trabajar en sus tareas funcionales que para trabajar en las tareas del proyecto. No hay un plan de carrera para las personas que trabajan en el proyecto y esto puede ser un tema a discutir y puede provocar problemas en cuanto que las tareas del proyecto no se ven o pueden no verse como algo realmente beneficioso para la persona que está ejecutándolas, porque su progreso en su carrera depende más de lo especializado y de lo bien que haga su trabajo dentro de su departamento funcional. El Project Manager apenas ni aparece, con lo cual es muy difícil tener un liderazgo claro en el proyecto. Y esto es fácil que produzca, sobre todo, retrasos en la ejecución, puesto que cada uno de los integrantes del proyecto lo que van a hacer es responder a sus gerentes funcionales y dar prioridad a estos trabajos. Una evolución de esta son las estructuras matriciales, que veremos los dos tipos, que son matricial débil y matricial fuerte. La matricial fuerte, lo que ocurre es que veremos después que el director del proyecto tiene más poder que la matricial débil. En la matricial débil, la coordinación sí que se encarga a alguien que esté fuera de los departamentos funcionales. Esta persona lo que hace es que dedica su tiempo a llevar a cabo el proyecto. En este caso sí que se gana mayor visibilidad del liderazgo del proyecto, pero el inconveniente que sigue teniendo es que el personal reporta a los gerentes funcionales con prioridad frente a la coordinación al trabajo de coordinación en el proyecto. La estructura más matricial fuerte o equilibrada lo que hace es que crea un rol de director de proyectos más fuerte que depende de un gerente funcional. Este rol de director de proyectos sigue teniendo que utilizar los
los recursos proporcionados por los gerentes funcionales de otros departamentos. Pero en este caso lo que ocurre es que el director de proyectos tiene dedicación plena y completa al proyecto, con lo cual es todavía aún más visible el liderazgo del proyecto. Y finalmente tenemos la estructura matricial fuerte, en la cual el director de proyecto depende de un gerente funcional, pero este gerente funcional es lo que se llama un director de directores de proyecto, es decir, su única ocupación es dirigir proyectos, con lo cual es mucho más fácil que le dé prioridad al proyecto que está ejecutando el director de proyecto frente a los casos anteriores en los que el jefe del director de proyecto tiene otras responsabilidades funcionales que también tiene que llevar a cabo y para las cuales puede tener determinados incentivos que le provoquen estar más pendiente de ellas en ciertos momentos que de la ejecución del proyecto. En cuanto a ventajas y desventajas, pues claramente en las organizaciones matriciales es muchísimo más visible el objetivo del proyecto, está mucho más presente porque hay una persona que está dedicada a él íntegramente en el caso de matriciales fuertes, pero en las otras, pues si no es íntegramente, en gran parte de su tiempo. La coordinación es muchísimo más sencilla también por ello. El hecho de colocar una persona al frente es muy eficaz en este sentido. Y los miembros del proyecto tienen al final lo que se denomina una casa. Es decir, cuando yo acabo mi proyecto, puedo integrarme otra vez en mi estructura funcional y llevar a cabo las funciones que realizaba anteriormente. Las desventajas que tiene la estructura matricial es que requiere mayor carga administrativa porque requiere cruzar mucha información con los gerentes funcionales por un lado y cruzar mucha información con tus miembros de proyecto. Como en el caso anterior de las funcionales, los gerentes funcionales siguen estando presentes, con lo cual sigue habiendo un jefe al que reportar que puede interferir y puede provocar problemas para la asignación de recursos. Y, por supuesto, asociado a la carga administrativa está la necesidad de tener políticas y procedimientos claros. Hay un problema también con el tema de una dificultad añadida para los miembros de proyecto es que tienen que reportar a dos jefes y esto les puede ocasionar pues problemas de lealtad, ¿no? De si se deben más al proyecto o si se deben más al gerente funcional. Y finalmente existe, como última versión más evolucionada de estos casos previos, es la estructura proyectizada, en la cual existe un departamento que dirige los proyectos y que gestiona completamente todos los recursos del proyecto. Y esa es la principal diferencia con las estructuras que hemos visto anteriores. Sí pueden existir todavía directores funcionales, pero no intervienen en el proyecto nada más que como departamentos de apoyo. Pueden ser los de recursos humanos o financieros, pero toda la ejecución del proyecto se lleva desde el interior de cada proyecto. Es decir, cada proyecto tiene su personal asignado full time, todo el tiempo, y en principio con las habilidades y los conocimientos necesarios. La coordinación del proyecto se llevará pues para cada proyecto. Cada proyecto tendrá su cabeza visible y sus recursos, con lo cual toda la labor de comunicación y conflictos a resolver con gerentes funcionales pues queda eliminada. Las ventajas: la gestión de proyectos es muy eficiente, todo el mundo está completamente alineado con el proyecto, nadie tiene ningún conflicto con tener que reportar a otras personas ajenas al proyecto. El Project Manager tiene autoridad para decidir muchos de los factores que influyen sobre los proyectos, con lo cual, al estar más bajo su control, es mucho más probable acabar en tiempo y plazo. Pero la desventaja que tiene es, por un lado, que los integrantes del proyecto, cuando acaban el proyecto, tienen necesariamente que ser reasignados a otro proyecto. Y esto, bueno, pues según la época y en qué momento estemos y los clientes o pedidos que podamos tener, puede ser complicado. El uso de los recursos es menos eficiente y esto se debe a que, como conocéis, al inicio del proyecto la cantidad de trabajo que se necesita para llevarlo no es muy alta, esta crece en la parte central del proyecto y vuelve a decrecer al final. Entonces, tanto al principio como al final tienes personal asignado que normalmente no estará completamente ocupado. Y luego, al ser personas, como he dicho antes, que tienen que ir de proyecto en proyecto, pueden carecer de especialización en determinadas áreas. Y esto puede provocar carencias en el proyecto en un momento dado. Como resumen, aquí podemos ver un cuadro donde se pueden analizar rápidamente todas las estructuras en la parte de arriba. Tenemos las funcionales, las tres matriciales y la proyectizada.
y luego, muy importante, analizar las características, lo que las hace diferentes. Y esto es un cuadro que yo recomiendo que tengáis muy presente durante la preparación del examen, porque es lo que nos va a dar la pista cuando leamos las preguntas si estamos dentro de una organización u otra, de otro tipo, o en el caso, como he dicho antes, de que se hace una pregunta genérica que se refiere a organizaciones matriciales, sabemos cómo responder porque conocemos las características básicas, ¿no?, que están relacionadas con la autoridad de dirección de proyectos, cómo se disponen los recursos, si los recursos son del director de proyectos o hay que pedirlos prestados a otros departamentos, quién controla los presupuestos, si el director de proyecto tiene capacidad sobre los mismos o tiene que ceder esa capacidad o es consultiva, tiene que consultar constantemente con otros gerentes, y la dedicación tanto del director de proyectos como pueda ser de los miembros del proyecto, de los miembros del equipo de proyecto. Las preguntas más habituales que os vais a encontrar en los exámenes serán quién tiene el poder, ¿no?, si el director de proyectos, como hemos dicho, o los gerentes funcionales, y las ventajas y desventajas que hemos visto en este último cuadro resumidas.